Buen día, soy el profesor Edinson Ugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. El problema 4.7 es un problema de aplicación. Está entre los últimos del capítulo 4 del libro del profesor Briseño. Me dice acá que se está escuchando un partido de fútbol y el narrador habla a una velocidad de 300 palabras por minuto. Muchas veces las unidades son las que nos ayudan a nosotros a identificar cada uno de los datos. 300 palabras por minuto es la cantidad de símbolos que está produciendo la fuente de información por unidad de tiempo. El narrador hablando es nuestra fuente de información. El narrador es lo que está produciendo símbolos. Los símbolos tienen n posibilidades. Recordemos que cada símbolo lo podemos ver como un bloque donde cada uno de estos bloques puede ser alguna de las cosas. Si esta es la fuente de información, él me está generando todos estos, él está hablando y va generando toda esta cantidad de símbolos, uno detrás de otro. Para cada uno de ellos hay n posibilidades de ocurrencia, es decir, puede tomar uno de n posibilidades. N son las posibles cosas que pueden estar aquí metidas dentro del símbolo. Si estamos hablando de que el símbolo es una palabra, entonces el narrador puede decir n palabras. El narrador conoce n palabras y entre esas n palabras, alguna de esas es la que va a mencionar en cada uno de estos bloques que está saliendo de su boca. Además de eso, vamos a tener que todas estas símbolos que va produciendo uno detrás de otro tienen cierta duración, tienen cierta trama y me dice que va a producir esta cantidad de símbolos. Si habló, por ejemplo, estas 7 palabras que están acá, diremos que se produjeron 7 símbolos desde que el narrador empezó a hablar hasta que terminó. Por ejemplo, se puede decir aquí que hola, ¿cómo están todos? Yo estoy bien. Puede decir eso, por ejemplo, el narrador. Y en esa frase habrá producido toda esta cantidad de símbolos, donde cada uno de estos, como les vuelvo a repetir, tiene n posibilidades de ocurrencia para cada uno de ellos. Me dice que habla a una velocidad de 300 palabras por minuto, es decir, que en cada minuto de tiempo él está produciendo 300 palabras. Las palabras son los símbolos. Quiere decir que cada bloque de estos corresponde a una palabra, no corresponde a una letra, no corresponde a una frase. Puede corresponderse, cada símbolo puede corresponderse a una letra, sí, se puede analizar así también el problema y estaría bien si consideramos todo como debe ser. Podemos considerar que una frase completa es lo que llamaremos un símbolo, también lo podemos considerar así, pero en este caso diremos que cada símbolo de esto que se produjo va a ser una palabra. Entonces, si me dice el problema que van a haber 300 palabras por minuto, voy a tener cantidad de símbolos que se producen por unidad de tiempo. Este dato correspondería entonces a lo que nosotros le decimos la velocidad con que la fuente está produciendo los símbolos. Y en el caso particular de este problema, estamos hablando de velocidad de la fuente. Es a lo que nos estamos refiriendo con ese dato que nos está aportando el problema. La velocidad de la fuente en realidad es lo que está diciéndome acá que se está dando. Por lo tanto, el B sub S va a ser igual a esas 300 palabras por minuto. La ecuación básica para la velocidad de la fuente viene a ser 1 sobre T, quiere decir un símbolo por unidad de tiempo. Normalmente es un segundo, pero también puede ser minutos, pueden ser horas, pueden ser días, meses, años, cantidad, décadas, perdón, cualquier cosa, milisegundos, microsegundos, cualquier unidad de tiempo.
Entonces, B sub S ya la tenemos identificado y nos dice además que con los datos del ejemplo 1.3 demuestre que el locutor transmite a una velocidad de tanto. Es decir, que me están pidiendo a qué velocidad transmite el locutor. Que esta velocidad se refiere en realidad es a la velocidad de información, es decir, a este dato que tengo por acá abajo coliado, y es lo que me está pidiendo que yo calcule, es lo que me dice el problema que yo tengo que hallar, la velocidad de la información. Hay varias formas de hacerlo. Una puede decir la información sobre el tiempo total en el que va a transmitir. Otro puede decir que decimos, bueno, la información también logaritmo base 2 de n dividido entre t. 1 sobre t también es velocidad s. Podemos decir también que esto, otra forma de verlo, es velocidad de la fuente por la información que se tiene por cada uno de esos símbolos. También puede ser. Recordemos que cada símbolo tiene n posibilidades de ocurrencia. Esa información no la tenemos acá, pero a partir del ejemplo 1.3 ya nos habremos enterado de que la información promedio por cada una de esas palabras era de 9,3 bits por palabra. Es lo que nosotros habremos calculado. Recordemos que la unidad propiamente dicha de la información es bits. No va a ser bits sobre palabra, ni bits por letra, ni bits por... No, normalmente el sobre palabra o el sobre letra es una técnica que se utiliza para recordar a qué se está refiriendo este numerito. Si la cantidad de información promedio por cada palabra o la cantidad de información promedio por cada letra. Es más una ayuda que nosotros utilizamos para resolver el problema. Pero en sí, cuando hablamos de información, hablamos es simplemente de bits hasta allí. Si tenemos 9,3 bits por palabra, recordemos que respecto a este dato hay cierta corrección que habría que hacer sobre el problema. Ya lo dije por ahí en otro video, pero vamos a utilizar este mismo dato, 9,3. Teniendo entonces los 9,3 por 300, eso me vendría a dar lo que es la velocidad de información. Es decir, que mi locutor está transmitiendo a una velocidad de 300 palabras por minuto. Es la unidad acá. Y además de eso, la información promedio para cada uno es 9,3 bits por palabra. Eso, cuando yo saco mi cuenta, me da alrededor de, creo que tengo ese dato por acá, 300 por 9,3 me da alrededor de 2790. Pero 2790 bits por minuto. Entonces tenemos que cambiar esa unidad minuto porque me está dando aquí que compruebe que es 46,5 bits por segundo. Esto es lo mismo que yo digo bits sobre segundo. ¿Qué hago? Pues simplemente transformo aquí las unidades y yo sé que un minuto en realidad tiene 60 segundos, transformaciones de las más básicas, y la velocidad de información divido 2790 entre 60, pues me va a dar exactamente 46,5 bits por segundo. Es la velocidad que me está dando esta fuente de información. Es la velocidad a la cual el locutor está transmitiendo los datos del partido. Aquí hay que corregir que no es el ejemplo 1.3, en realidad es el ejemplo 4.3. Es el ejemplo donde está este dato de 9,3 bits por palabra. Muchas gracias por su atención.